Lo voy a hacer en español. Es el tema de mi tesis doctoral. Es un tema bastante sencillo, la verdad. Espero que les agrade. Y este trabajo ha sido auspiciado por una... Muy bien, el tema en relación es alrededor del algoritmo K-Nearest-Neighbors, pero aplicado no para clasificación en este caso, sino para un tema de pronóstico de demanda, en especial para pronóstico de demanda con promociones. Estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Voy a tratar de resumir casi toda la investigación, todos los puntos que tenemos aquí, con unas conclusiones y la referencia del caso. ¿Por qué es importante el tema de pronóstico de demanda o de retail? Bueno, nosotros lo que tenemos es que a nivel de Reino Unido, que es donde hago mi investigación, se descubre que un tercio del consumo está basado en lo que es retail. Y en el caso de Reino Unido, 15% del PBI está basado justamente en esa industria. Además, en el mismo país, el 53% de lo que de la industria retail está basada en lo que son tiendas de alimentación. Y los valores son altos. Teníamos 38.000 millones en 2019 y 40.000 millones de libras en el 2020. Entonces, eso causa que cualquier error de pronóstico que se haga en lo que es planeamiento de demanda pueda afectar significativamente la ganancia de la industria. Gracias también a retail tenemos 3 millones de personas que están empleadas, y lo que nos interesa aquí y algo que se observa en lo que es retail es el uso de promociones. Se activan promociones a manera de también mantenerse en la competencia, en la cual las ventas se manifiestan o presentan cierto patrón, pero el patrón se ve afectado cuando se activan las promociones. Aquí podemos ver días, semanas en las cuales se activaron promociones. Se puede ver que a veces ese efecto es inmediato, a veces rezagado, a veces surge un efecto similar cuando las promociones no estaban activas, y aquí tenemos un caso de un solo producto. Entonces empezamos a revisar la literatura disponible y hubieron dos aspectos que quería investigar. Primero era conocer cómo trabaja actualmente el planeador de demanda. Yo he tenido alguna experiencia en la industria, pero de forma académica hay que tratar de buscar en la literatura. Intentamos averiguarlo a través de encuestas, vimos desde cuándo se hacían las encuestas. Encontramos que en el 96 Winklefer encontró 35 encuestas que se habían aplicado por correo postal entre Reino Unido y Estados Unidos. Eso fue un punto de partida. Luego nos dimos cuenta que algunos investigadores como Scherer y Weiss estaban más preocupados por el software que se utiliza para planear la demanda más que el método. Otros por el método, el caso Weiss nuevo, estaba preocupado por un método particular, que es el pronóstico de demanda de manera de ajustes manuales, ¿no? Llamamiento forecasting, por llamamos ellos. Y también nos dimos cuenta de que ciertos algoritmos venían a ser interesantes aún desde la década pasada, como por ejemplo la media móvil o los promedios. Y otro aspecto, tratando de conectar un poco con la motivación, ¿no? Primero en métodos y luego en herramientas, nos dimos cuenta que Excel era una herramienta más utilizada. Entonces era importante también validar si eso era cierto, pero al mismo tiempo tratábamos de ver el algoritmo que teníamos en mente, el que vamos a proponer como una alternativa, que era K-Nearest-Neighbors, aplicada a retail, forecasting, pero que es pronóstico de demanda en la industria retail minorista. Entonces, ahí lo que encontramos en la literatura es que normalmente se usa para clasificación. Hay algunos intentos de haberlo usado para lo que es regresión en series de tiempo. Nos dimos cuenta que en algunos estudios que tratan de combinar todas las aplicaciones de algoritmos de Machine Learning y en industria retail, solamente habían 3 aplicaciones que usaban K-Nearest-Neighbors, los vecinos más cercanos,
pero solamente para temas de clasificación, no exactamente planificación de demanda. Y ya más adelante hemos encontrado que algunos van utilizando de alguna manera bastante creativa el uso de diferenciación de la serie de tiempo para remover, por ejemplo, tendencias, porque vamos a ver que este algoritmo no es capaz de manejar componentes de tendencia. Y había un caso inicial del uso para producir ventas de comprobaciones, pero no había una conversación completa de qué había que hacer para utilizar el algoritmo. Entonces, volviendo al punto inicial, y disculpen por el desorden, pero esa es la forma en la cual trabaja mi cabeza, vuelvo otra vez a hablar del Demand Planner y de la encuesta. Desarrollamos, aparte de las encuestas que hemos leído de la literatura, desarrollamos una propia para este estudio y estuvimos colocando preguntas en lo que es la configuración, los métodos usados, el software usado, qué entradas se requieren y el número de preguntas lo pueden ver ahí, y algunos temas sobre la organización y los datos demográficos. La encuesta fue totalmente anónima y esos son algunos de los resultados. Por ejemplo, en lo que es configuración, encontramos que la mayoría sigue planificando a nivel de item, no a nivel de categoría. Una de las posiciones era que sea sigue planeamiento a nivel de categoría, pero siga una repartición hacia abajo. La principal agregación de tiempo era en meses, el planeamiento era máximo a un año y bueno, la mayoría de los encuestados trabajaban con 500 ítems o un poco más. De ahí tenemos en cuanto a métodos que el 85% de estos son una combinación de algoritmos estadísticos de Machine Learning, pero también ajustes manuales. O sea, la opinión del experto sigue siendo importante, no se automatiza todo. Solamente el 68% dijeron que trabajaban con solo algoritmos basados en estadísticas o Machine Learning y un 50% en solo juicios. En cuanto a métodos, los métodos más utilizados observamos que fueron los pronósticos, los promedios y la regresión. Regresión en general, no exactamente dice regresión lineal, pero yo asumo que regresión lineal. 74% de los encuestados consideran el uso de soluciones, y en cuanto a software, algo que nos interesó mucho fue el uso de hojas de cálculo. No exactamente dijeron Excel, pero sí hojas de cálculo. En los datos que requieren para hacer pronósticos, la demanda histórica, el precio y los faltantes. Algo interesante es que hicimos la pregunta a planeadores de demanda y ellos dijeron que estaban satisfechos con lo que hacían. Un 87% dijo que está satisfecho con el pronóstico que obtiene, pero cuando vemos a completo esta respuesta, solamente el 4% dijo que estaba completamente satisfecho. Eso significa que hay un espacio para la mejora. ¿Y qué es lo que les falta para mejorar su pronóstico? Les dice que les falta mejor data interna, mejor entrenamiento y mejores algoritmos. Pero acá lo que nos captó la atención es esto de pronósticos, que ellos, a pesar de todas las herramientas que hay, los métodos de serie de tiempo, métodos de selección automática que tienen algunos RPs, ellos siguen utilizando promedios y regresión. ¿Qué más? Sobre el encuestado, bueno, ellos dijeron de que más del 50% de los que respondieron a la encuesta invierten más de la mitad del tiempo en su rol. El entrenamiento, más de la mitad, un poco más de la mitad, casi la mitad, lo ha recibido en el lugar de trabajo. El 34% de los que respondían eran parte de retail. El 64% trabaja con menos de 10 personas. Bueno, aparte hicimos algunos tipos de detalles a medida de hacer una división por las categorías que teníamos. Nos dimos cuenta que la mayoría usa más Machine Learning que el uso de Machine Learning se reduce cuando se incrementa el número de items. Luego nos dimos cuenta también que el rol se consume más tiempo cuando el número de items se incrementa.
Y algo interesante es que los que no usan inteligencia artificial o machine learning siguen trabajando con hojas de cálculo, con el sistema RP. Y en cuanto a retail, ellos pueden necesitar planes para cortos periodos y utilizan más regresión que promedios. Ahora, hablando de eso, el método que ellos podrían utilizar normalmente tendría que ser implementado, pensamos, en el sistema RP, ya que siguen trabajando con el RP y con hojas de cálculo. Entonces propusimos una metodología basada en K-nearest neighbor, calculando distancias, tratamos de calcular distancias de un periodo pasado, y luego de esos periodos pasados proponemos un pronóstico basado en un promedio. Hacemos un proceso inicial de los datos, luego de eso evaluamos las opciones de preprocesamiento, elegimos el número de elementos que vamos a promediar y finalmente hacemos una evaluación del modelo en base a métricas de error. Lo que encontramos fue que en el preprocesamiento o en la transformación de las variables, lo que era el escalamiento era más importante que el centrado, y nos dimos cuenta que cuando hacíamos una transformación utilizando el método de mínimo máximo de rango era más efectivo. Para hacer la evaluación del modelo, lo que hicimos es comparar con métricas relativas. La fórmula resulta compleja porque es una media geométrica, pero fue bastante efectivo para ver la comparación respecto a otros. Aquí vimos que para promociones íbamos mejor que regresión lineal. Pero aparte de eso, nos esforzamos por incrementar el vector de características de la regresión, o sea, las variables de la regresión, y nos dimos cuenta que si incluíamos autorregresores mejoraba el pronóstico. Y esta es la parte final, nos dimos cuenta que con solo 2 autorregresores mejoraba el pronóstico y que hay espacio todavía para mejora, porque en algunos casos, como promociones, si yo utilizo la misma data con un modelo automático de exponential smoothing, puedo mejorar con exponential smoothing. O sea, hay parte todavía por mejorar. Las conclusiones que llegué fue que, bueno, las encuestas son una forma práctica, no invasiva de obtener información. Es interesante que tras más de 2 décadas se sigue usando hojas de cálculo, pero es la forma en la que trabaja. Hay un interés en Machine Learning, pero también en los métodos más sencillos, y K-nearest neighbor es una opción adecuada para ello. Es una lista de referencias y bueno, muchas gracias. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Just, I can speak English because I cannot really understand the explanation of it. And as we discussed also before, today just we have this request about transparency. Do you think that the K-nearest neighbors can help with these steps, or I don't know, with respect to the linear model that we discussed? That's an interesting question, because that's something I missed in my presentation. Sometimes when I ask, You can speak in Spanish, no problem. For that, I don't know. is it okay? Okay, I mean, yes, well, K-nearest is quite transparent for that. Lo que quiero decir es que la ventaja de usar K-nearest neighbors es que puedo validar la información basándome en periodos pasados. Entonces, si yo sé que va a ocurrir una promoción futura y yo tengo información del pasado y yo puedo inducir de que estamos empezando esta parte, yo transparentemente podría decir, bueno, podemos ver qué es lo que pasa en la primera semana de promociones y calcular un promedio. ¿Pero basado ¿qué? En el patrón anterior que he recibido. Si este patrón lo observo antes de las promociones, como aquí, o quizá como aquí, podría yo promediar estos casos particulares y decir qué va a pasar. En ese aspecto es transparente. Que sea efectivo ha sido un plus realmente. Pero en términos de transparencia, es mucho más transparente usar redes neuronales artificiales. Ok, bueno, muchas gracias. La siguiente presentación es acá.